Antes de que el mundo levante su voz, antes de que las preocupaciones comiencen a tocar la puerta de tu mente, existe un instante sagrado que muchas veces pasa desapercibido. Es ese primer momento del día en el que abres los ojos y, sin darte cuenta, decides desde dónde vas a vivir las próximas horas. No es solo un despertar físico, es un despertar espiritual. Y de esa elección silenciosa depende mucho más de lo que imaginamos. La mayoría de las personas comienzan el día desde la prisa, desde el ruido, desde la urgencia. El corazón todavía está cansado, pero la mente ya corre. Las responsabilidades pesan antes incluso de levantarse de la cama. El pasado reclama atención, el futuro genera ansiedad y el presente se vive sin conciencia. Así, muchos creyentes aman a Dios sinceramente, pero viven agotados espiritualmente, no porque les falte fe, sino porque intentan caminar el día con fuerzas humanas. Aquí surge una verdad profunda que necesita ser recordada. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir desconectado de su presencia, mucho menos al creyente. La vida cristiana no fue pensada para ser una carga pesada, ni una lucha constante por sostener la fe. Fue diseñada para ser una vida guiada, sostenida y animada por el Espíritu Santo. Comenzar el día con el poder del Espíritu Santo no es una frase bonita ni una idea motivacional. Es una realidad espiritual que transforma la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Es reconocer, desde el primer instante, que necesitamos dirección antes que acción, comunión antes que producción, dependencia antes que control. El problema es que muchos han aprendido a vivir la fe como si Dios estuviera disponible solo después de que todo se desordena. Oran cuando ya están cansados. Buscan dirección cuando ya tomaron decisiones. Piden paz cuando el conflicto ya explotó. Sin darse cuenta, colocan al Espíritu Santo al final del día, cuando Él desea ser el inicio de todo. Cuando no comenzamos el día con el Espíritu Santo, algo sutil pero peligroso ocurre. Empezamos a vivir desde la carne, desde el impulso, desde la reacción. Nuestras emociones gobiernan, el temor toma el control, la ansiedad se convierte en consejera. Y aunque externamente todo parezca normal, internamente el alma comienza a desgastarse. El Espíritu Santo no fue dado solo para momentos espirituales intensos o reuniones especiales. Fue dado para lo cotidiano, para la conversación difícil, para la decisión pequeña, para el pensamiento que nadie ve, para el instante en el que el corazón se inclina hacia el temor o hacia la fe. Jesús mismo nos mostró este camino. Aunque era el Hijo, no caminó en independencia espiritual. No comenzó su obra desde su fuerza humana, sino desde la comunión profunda con el Espíritu. Su vida fue una expresión constante de dependencia, de obediencia, de sensibilidad espiritual. Si Él, siendo quien era, eligió vivir así, cuanto más nosotros necesitamos comenzar cada día rendidos a la guía del Espíritu Santo. Comenzar el día con el Espíritu no significa que todos los problemas desaparezcan. No significa que la agenda se vacíe, ni que las dificultades se evaporen. Significa algo mucho más profundo. Ya no enfrentas el día solo. Significa que no reaccionas desde la herida, sino desde la verdad. Que no decides desde el miedo, sino desde la sabiduría. Que no cargas desde la obligación, sino desde la gracia. Hay creyentes que leen la Biblia, oran y sirven, pero viven tensos, irritables, agotados. No porque Dios les falte, sino porque no le han dado el gobierno del día. Han invitado a Dios a acompañarlos, pero no a dirigirlos. Y el Espíritu Santo no fue enviado para ser un espectador silencioso, sino un guía activo. Cuando comienzas el día con Él, algo empieza a ordenarse por dentro. Los pensamientos se aquietan, las emociones se alinean, el corazón se vuelve sensible. No porque seas más fuerte,
sino porque ahora estás conectado a la fuente correcta. El alma aprende a descansar incluso antes de que el cuerpo lo haga. Este tipo de inicio requiere una rendición real. No una oración rápida por costumbre, sino una entrega sincera. Decirle a Dios: no quiero vivir este día desde mis fuerzas, no quiero repetir patrones viejos, no quiero reaccionar como siempre. Guíame, háblame, gobierna mi interior. Y aquí hay una verdad que libera. No se trata de sentir algo extraordinario cada mañana. A veces habrá paz profunda, otras veces solo silencio, a veces lágrimas, otras veces claridad. Pero el poder no está en la emoción, está en la dependencia. El Espíritu obra incluso cuando no lo percibimos. El inicio del día revela mucho de nuestra fe. Revela si confiamos o controlamos, si escuchamos o imponemos, si esperamos en Dios o corremos solos. Y aunque este momento parezca pequeño, tiene un impacto eterno. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna la mañana, influye en cada decisión que sigue. Comenzar el día con el Espíritu es permitir que Dios escriba la historia antes de que el mundo intente hacerlo. Es declarar, sin palabras, que no vivimos para sobrevivir, sino para caminar en comunión. Es abrir el corazón antes de abrir la agenda. Es escuchar al cielo antes de enfrentar la tierra. Y cuando esto se convierte en una práctica constante, la fe deja de ser solo un concepto y comienza a ser una experiencia diaria. El creyente ya no vive reaccionando, vive discerniendo. Ya no camina cargado, camina sostenido. Ya no lucha por controlar, aprende a confiar. Este es el fundamento. Este es el punto de partida. Todo comienza aquí, en la decisión silenciosa de permitir que el Espíritu Santo sea el primero en hablarnos cada mañana. Cuando el Espíritu Santo ocupa el primer lugar del día, no solo cambia la forma en que iniciamos la jornada, cambia la manera en que interpretamos la vida misma. Ya no miramos las circunstancias como amenazas inmediatas, sino como espacios donde Dios puede obrar. Ya no reaccionamos desde la ansiedad, sino desde la confianza. Y esto no sucede de manera automática ni mágica, sino a través de una relación viva y constante con aquel que Dios nos dio como consolador, maestro y guía. La Escritura deja claro que la vida espiritual no se sostiene por esfuerzo humano, sino por dirección divina. El apóstol Pablo afirma que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice los que conocen doctrina, ni los que hacen muchas obras, ni los que aparentan espiritualidad. Dice los que son guiados. La guía del Espíritu no es un complemento opcional, es una señal de identidad espiritual. Sin embargo, muchos creyentes han aprendido a vivir la fe desde el conocimiento y no desde la dependencia. Conocen versículos, principios, enseñanzas, pero toman decisiones diarias sin consultar a Dios. El Espíritu Santo queda relegado a momentos devocionales aislados, cuando en realidad desea influir cada pensamiento, cada palabra, cada intención. Aquí aparece una de las mayores luchas del creyente moderno: querer que Dios bendiga el día sin permitirle dirigirlo. Queremos su paz, pero no su gobierno. Queremos su ayuda, pero no su corrección. Queremos su presencia, pero no su dirección. Y el Espíritu Santo no se impone, Él guía a quienes se rinden. La palabra nos muestra una y otra vez que Dios se manifiesta con poder en vidas que aprenden a esperar, escuchar y obedecer. En el libro de los Hechos, los discípulos no comenzaron su misión apenas Jesús ascendió. Aunque tenían instrucciones claras, eligieron esperar. Esperaron la promesa. Esperaron el poder. Esperaron al Espíritu Santo. Y esa espera no fue pasiva, fue obediente. Cuando el Espíritu descendió, no solo hubo una manifestación sobrenatural,
Hubo una transformación interior profunda. El temor fue reemplazado por valentía. La confusión fue reemplazada por claridad. La debilidad fue reemplazada por poder. No porque ellos se volvieron capaces de repente, sino porque ahora estaban siendo guiados por Dios mismo. Esta verdad sigue vigente hoy. El Espíritu Santo no ha cambiado. Lo que muchas veces ha cambiado es nuestra disposición a escucharle. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de estímulos constantes, donde el silencio se vuelve incómodo. Pero el Espíritu habla con una voz suave, discernible solo para aquellos que aprenden a detenerse. Comenzar el día con el Espíritu implica crear espacio para su voz. No necesariamente largas horas, sino un corazón disponible. Es preguntarle: ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Cómo debo responder? ¿Qué debo soltar? ¿Qué debo guardar en mi corazón? Estas preguntas abren la puerta a una vida guiada, no impulsada. Y cuando el Espíritu guía, comienzan a aparecer evidencias claras, aunque muchas veces invisibles para el mundo. La primera señal es la paz interior. No una paz superficial, sino una calma profunda que no depende de las circunstancias externas. Una paz que guarda el corazón incluso cuando el día es incierto. Otra evidencia es la sensibilidad espiritual. El creyente comienza a discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo una decisión nace del ego y cuándo nace de Dios. Esta sensibilidad no se aprende en libros, se cultiva en la comunión diaria con el Espíritu. También aparece un cambio en el carácter. La paciencia empieza a crecer, la mansedumbre se fortalece, el dominio propio se vuelve más evidente. No porque la persona se esfuerce más, sino porque el Espíritu produce su fruto en quien le permite obrar. La vida ya no se vive desde la reacción, sino desde la transformación. El Espíritu Santo también cumple una función esencial: recordarnos la verdad cuando la mente se llena de ruido. En medio de la presión diaria, Él trae a memoria la palabra, no como información, sino como sustento. Una frase bíblica, una promesa, una verdad eterna puede sostener el corazón durante todo el día si fue sembrada en la mañana. Muchos viven agotados no por lo que hacen, sino por lo que cargan. Cargan expectativas irreales, cargan culpas pasadas, cargan temores futuros. El Espíritu Santo no solo guía, también aligera. Nos enseña qué cargas no nos pertenecen. Nos recuerda que no todo depende de nosotros. Nos invita a descansar incluso mientras caminamos. Comenzar el día con Él no elimina la responsabilidad, pero sí elimina la angustia innecesaria. El creyente sigue trabajando, sigue enfrentando desafíos, sigue tomando decisiones, pero ya no lo hace desde la presión de tener que controlarlo todo. Aprende a confiar. Hay días en los que la guía del Espíritu será clara y directa. Otros días será una corrección suave. A veces será una advertencia interna. Otras veces una convicción profunda. Pero siempre será una expresión del amor de Dios, no del juicio. El Espíritu Santo no busca producir miedo, sino santidad. No busca controlar, sino formar. No busca limitar, sino liberar. Y cuando aprendemos a comenzar cada día bajo su dirección, la fe deja de ser una lucha constante y se convierte en una relación viva. Este caminar no se perfecciona de un día para otro. Es un proceso. Habrá mañanas en las que olvidemos detenernos, días en los que corramos sin escuchar. Pero cada vez que volvemos a rendirnos, el Espíritu sigue allí, fiel, paciente, dispuesto a guiarnos otra vez, porque Dios no busca perfección inmediata, busca corazones disponibles. Y cuando el corazón se abre cada mañana, el Espíritu encuentra espacio para obrar. Llegar a este punto nos conduce a una verdad sencilla, pero profundamente transformadora. La vida guiada por el Espíritu Santo se construye en lo cotidiano, no solo en los momentos extraordinarios.
No se trata de esperar grandes manifestaciones, sino de aprender a caminar con Dios en cada amanecer, en cada decisión pequeña, en cada pensamiento que nace antes de que el día avance. Muchos creyentes desean una vida espiritual firme, pero no han aprendido a cultivar un inicio consciente. Comienzan el día reaccionando al ruido del mundo y luego intentan acomodar a Dios en los espacios que quedan. Sin embargo, el Espíritu Santo no fue dado para ocupar los márgenes de nuestra vida, sino el centro. Cuando Él gobierna el inicio, su influencia se extiende a todo lo demás. Por eso, el consejo práctico no es complejo ni inalcanzable. No requiere palabras elaboradas ni rituales largos. Requiere intención, requiere decisión, requiere humildad. Antes de levantarte completamente, antes de permitir que la mente se llene de pendientes, detente. Reconoce la presencia de Dios, respira con conciencia y rinde el día. Decirle al Espíritu Santo, guíame hoy, puede parecer simple, pero es una declaración poderosa. Es reconocer que no tienes todas las respuestas. Es aceptar que necesitas sabiduría más allá de la tuya. Es permitir que Dios ordene lo que tú no puedes controlar. Este acto diario comienza a transformar la manera en que enfrentamos la vida. Las conversaciones difíciles se vuelven oportunidades de gracia. Las decisiones complejas se abordan con discernimiento. Los errores ya no generan condena, sino aprendizaje. El creyente deja de vivir desde la culpa y comienza a vivir desde la convicción. Cuando el Espíritu Santo guía el día, también enseña a discernir prioridades. No todo lo urgente es importante. No toda batalla merece ser peleada. No toda carga debe ser llevada. Él nos enseña a soltar lo que no edifica y a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Con el tiempo, algo hermoso ocurre. El corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios que a la presión externa. El ruido pierde poder. La ansiedad disminuye. La fe se fortalece. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque el creyente aprende a descansar en medio de ella. Este descanso no es pasividad, es confianza activa. Es trabajar sin desesperación, es avanzar sin ansiedad, es esperar sin temor. El Espíritu Santo no nos aparta de la realidad, nos capacita para vivirla con una perspectiva celestial. Y en ese caminar diario, la oración deja de ser un acto aislado y se convierte en una conversación constante. El creyente ora mientras camina, mientras decide, mientras enfrenta retos. No porque repita palabras, sino porque vive consciente de la presencia de Dios. Ahora, detente un momento y permite que estas palabras se conviertan en oración. No como una repetición mecánica, sino como una entrega sincera. Espíritu Santo, reconozco que te necesito. Hoy no quiero vivir desde mis fuerzas ni desde mi entendimiento limitado. Te entrego este día con todo lo que traerá. Gobierna mis pensamientos, ordena mis emociones, guía mis decisiones. Corrige lo que no viene de ti y fortalece lo que has sembrado en mi corazón. Enséñame a escuchar antes de hablar, a esperar antes de actuar, a confiar antes de temer. Hoy rindo mi control y recibo tu paz. Camino contigo, descanso en ti. Permanece unos segundos en silencio. Ese silencio también es oración. En ese espacio, Dios obra más de lo que imaginamos. Al cerrar este tiempo, recuerda algo esencial. No estás solo en ningún momento del día. El Espíritu Santo no se queda en la mañana. Camina contigo en cada paso. Está presente en la alegría y en la dificultad, en el logro y en el cansancio, en la claridad y en la duda. Cada amanecer es una nueva oportunidad para rendirte otra vez. No importa cómo fue ayer, no importa cuántas veces fallaste. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes elegir depender.
Hoy puedes permitir que Dios dirija tu camino. Y cuando haces del Espíritu Santo tu primer encuentro del día, algo cambia profundamente. El día deja de ser una carga y se convierte en una misión. La fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. La vida deja de ser supervivencia y se transforma en comunión. Que cada mañana sea un altar silencioso. Que cada despertar sea una entrega. Que cada día comience no con temor, sino con confianza. Porque cuando comienzas tu día con el poder del Espíritu Santo, no solo enfrentas el mundo, caminas sostenido por el cielo.